Buenos días. 26 de abril. Espíritu Santo, Espíritu de infinita ternura y amor, que diste abundantemente a María y a los santos ese mismo amor para con su prójimo. Llena mi pobre corazón de inmensa dulzura, sobre todo para con el pecador, así sea. Y continuamos con la lectura de nuestro libro, Quiero una mente sana, escrito por la doctora Marta Reyes. ¿Cómo apagamos estas voces? La psicología Gestalt ofrece encontrar la raíz, el ahora comprendo. Eso es, de eso se trata, de muchos padecimientos. La Gestalt usa técnicas de concientización para atender el padecimiento desde su inicio. Es aislar las memorias para lograr desasociarlas de conglomerados de recuerdos, hasta llegar al inicio de la condición. Una vez que se identifica el origen, se navega a ese inicio de historia para reconciliar las partes. La psicología cognitiva es otra especialidad dentro del campo de la psicología, donde se nos enseña a razonar con la vida, a buscar explicaciones más lógicas, sabias y congruentes, hasta lograr reconciliación con la realidad, incluso con lo inesperado o injusto. Tarea clave es encontrar nuevos diálogos y lenguajes para sanamente entablar conversaciones con nuestro pasado y con los personajes dañinos de nuestra historia, en busca del perdón y la paz, y en busca de la bendición escondida detrás de cada prueba o pérdida que experimentamos. A través de sesiones de psicología cognitiva podremos llegar a nuevas conclusiones que cambiarán la textura de muchos recuerdos y sus interpretaciones inadecuadas. La sanación interior que utiliza los dones proféticos de ciencia y conocimiento del Espíritu Santo, con la ayuda de un psicólogo creyente o guía espiritual, nos ayudará aún más a reconocer las verdades ocultas y caminar por los laberintos del corazón. El Espíritu Santo, conocedor de los pensamientos de Dios, también conoce los nuestros. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11 dice, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo revelador quien destapa y saca a la luz lo que se arropa en la oscuridad, y con el poder de la resurrección de Cristo es capaz de sacarnos de las tumbas de dolor y confusión hasta renovarnos milagrosamente con frutos de paz, alegría y sano juicio. La oración y la lectura de la palabra de Dios son fuentes inagotables de corrientes sanadoras. Filipenses 4, versículo 4. Regocíjense en el Señor, insisto, regocíjense. Juan 15, versículo 11. Les digo estas cosas para que mi alegría en ustedes sea completa. Josué, versículo 1 al 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mateo 10, versículo del 29 al 31. No se venden, no se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin que vuestro Padre les alimente. Así que no teman, más valéis vosotros que muchos pajarillos. La Biblia nos presenta algunos personajes bíblicos quienes nos recuerdan de esta realidad de batalla interna. Conocemos, por ejemplo, la vida del rey David, tan ungido y predestinado, pero quien se vio vencido por varias batallas personales. Esas voces internas de lujuria, de insinceridad, le llevaron a cometer tres pecados grandes: adulterio, asesinato y engaño. En el caso de él, como en muchos, un pecado evolucionó a otros pecados.
Su lujuria lo llevó al adulterio, después al asesinato del esposo de su amante, y después a la negación o engaño de vivir una vida doble para camuflar su falta o pecado ante el pueblo, su familia, y ante el profeta y ante Dios. San Pedro se habrá sentido desesperado y miserable como Judas al traicionar o negar al Maestro. La diferencia es que Judas no le dio oportunidad a Dios de rescatarlo de su condenación. Y Pedro sí fue rescatado por Jesús al responder 3 veces a la pregunta de Jesús resucitado. ¿Verdaderamente me amas? Entonces apacienta mis ovejas. Los remordimientos son grandes luchas que producen desolaciones profundas y desesperantes. Cada error hay que llevarlo al arrepentimiento y a la reconciliación antes de que se convierta en una gran intranquilidad, debilitante y una fuente de autodesprecio. ¿Cómo sanamos de enemigos ocultos y silenciosos? Mateo 5, versículo del 27 al 30 dice. Si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y arrójalo lejos de ti. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala lejos de ti. Más te vale perder una parte del cuerpo que ser arrojado entero al infierno. Aparentemente el ojo derecho y el ojo izquierdo no siempre están coordinados. Un lado del cerebro o de la conciencia se opone a la otra. Las fuerzas internas no operan al unísono. Hay una conciencia inmoral que nos induce al error y una conciencia moral que quisiera advertirnos y prevenirnos a tiempo. Tenemos que aprender a reconocer las fuerzas inmorales o destructivas para neutralizarlas, silenciarlas y vencerlas con agresividad mental y espiritual. Al entrar en esas batallas espirituales necesitaremos las armaduras de la fe y sin pausas ni contemplaciones arrancar, cortar, quemar la raíz y estripar a sangre fría. Es imperativo hacer un examen honesto de conciencia, solos o acompañados de un guía. Se puede lograr escribiendo un tipo de diario que servirá de herramienta para confrontarnos con lo elusivo y clarificar tendencias, malos hábitos, comportamientos, críticas por otros o episodios consecutivos de fracasos. Podemos hacer una lista de los patrones de conductas más habituales que parece que repetimos en piloto automático y en contra de nuestra voluntad. También podemos hacer otra lista de planes y proyectos atrasados e interrumpidos y contemplar los blancos. ¿Por qué no continuamos? ¿Por qué renunciamos a destiempo a alguien o a algo que pareciera ser bueno y necesario? ¿Por qué perdemos el entusiasmo a mitad del camino? ¿Por qué nos coartamos o saboteamos? Son las preguntas más frecuentes que también se hacen los que sufren recaídas o regresan a lo que pensaron habían ya dejado atrás. Y nunca puede faltar la oración para espiritualizar la vida y misericordiosamente tratar toda raíz de heridas del pasado y de tendencia de pecado de nuestro corazón. Filipenses 3, versículo 13. Olvidando lo que dejé atrás, me extiendo a lo que está adelante. Isaías 65, versículo 17. Pues he aquí, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria. Primera de Juan, versículos 5 y 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Romanos 8, versículo 37. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Capítulo 4. Los saboteadores versus los colaboradores de la salud mental. Proverbios 1, versículo 2. Aprende sabiduría para discernir hechos profundos, para dar a los simples la prudencia y a los jóvenes discreción. Los saboteadores
En primer lugar, comprendamos que los peores enemigos no son los armados, sino los que nos desarman. Quizás llegaron inadvertidamente cuando bajamos la guardia o cuando se camuflajaron de bondad o de verdad. Y no fue hasta que empezamos a contabilizar pérdidas, deterioros y daños que nos dimos cuenta de que fuimos desfalcados. Vale destacar que podemos calificar como saboteador en un entorno de seres humanos al que comete una acción deliberada dirigida a debilitar mediante la subversión, obstrucción o destrucción. En ocasiones un viento torrentoso como ciclón que se precipitó pudo tumbar una casa desprotegida por dueños desprevenidos. Pero otras veces un cúmulo de pequeños eventos logrará eventualmente el mismo derrumbe. La mente también tiene su grupo de compinches saboteadores. En efecto, muchas veces vamos por la vida acumulando amarguras, resentimientos, derrotas, humillaciones y nos sentimos victimizados por una extraña alianza de pruebas y enemigos que se pusieron de acuerdo para atacar rítmicamente uno por uno a todos a la misma vez. Es la sensación de cuando se mezclan viejos recuerdos tristes que creíamos haber superado con los nuevos, que los reactivan y magnifican como cual líquido inflamable que propaga incendios. La idea central en esta elaboración es que los saboteadores de la salud mental son los eventos y las emociones emitidas que interrumpen nuestro equilibrio. Nos desorganizan, abruman, desarman, humillan, roban y después tienen el atrevimiento de pasarnos la cuenta. Algunos se presentan como estados de ánimo molestosos y desagradables, y otros escalan a la altura de psicopatías o trastornos. Mencionemos algunos saboteadores. Amarguras. Frutos de tristezas que con terquedad e insistencia se encierran en nuestro corazón distorsionando nuestro carácter al desempeñar nuestra visión y apreciación de la realidad. Estos pudieran venir de traumas de niñez o de otras etapas de la vida, de grandes decepciones, atropellos o de secuelas de secuencias de pruebas vividas. Prejuicios, producto de juicios previos al análisis de la realidad, caracterizando personas o situaciones en base a percepciones negativas y a veces generalizadas. Remordimientos, consecuencias de sanciones de error por malas decisiones que llevan al autorrechazo, a la culpabilidad, a la impotencia emocional por no poder hacer cambios posteriores. Resentimientos, repercusiones de sentimientos de desprecio, falta de amor, iras, deseos de venganza, violencia emocional. Dependencias, resultados de vicios, adicciones a conductas repetitivas o a personas con quienes nos apegamos descontroladamente, perdiendo la fuerza de voluntad. Mal carácter. Efecto de ir del gusto al disgusto en cuestión de segundos, sobre reaccionar especialmente ante la frustración o por ira cuando algo no es de nuestro agrado. Perder los estribos fácilmente, gritar e insultar, ofendiendo a allegados y a desconocidos hasta ser abusivos y ofensivos sin medida. Dificultad en expresar sentimientos buenos y sanos de alegría, paz y empatía. Tendencias incontrolables. Disforias, conductas o sentimientos ingobernables que dimensionan a vivir en constantes conflictos con la realidad y con otras personas. Falta de regulación emocional. Una dificultad en encontrar balance o control de emociones eufóricas o manifestar sensaciones exageradas o extremas sin la habilidad para mitigarlas. Hipersensibilidad se muestra una gran susceptibilidad emocional que nos hace muy vulnerables a la crítica, ofensa, rechazo, desapego o desinterés que otros manifiestan. Crisis existencial.
Dificultad para encontrar razones para vivir, para luchar o propósitos claros para organizar y programar proyectos de vida. Sentido de abandono. Implicaciones de orfandad emocional. Sentirse irrelevante, que nadie le busca, que nadie le quiere o le necesita. Adversidad que pudo haber sido engendrada por experiencias reales de profundo rechazo o abandono físico por algún ser querido. Vicios, dependencias al alcohol, a sustancias, a drogas ilegales, a juegos, al sexo, a la aprobación social incondicional, a los medios sociales, a teléfonos celulares, entre otras. Miedo, cobardía e inseguridades, que generan estancamientos, excesiva ambivalencia, visión negativa y boicoteadora de cambios y del progreso. Complejos de inferioridad o de superioridad, al creerse insuficiente, desproporcionadamente inferior a otros o por sentidos de narcisismo o merecimiento que acreditan más dones o privilegios de la cuenta. Negatividad, fundada en un sentido generalizado de desconfianza a la vida y a las oportunidades, en vez de las virtudes y las posibilidades. Todo es amenazante en vez de ser confiable. Disonancia cognitiva, defecto en el área de la percepción que conduce a creer en una realidad alternativa, justificando lo que es obviamente erróneo, prácticamente asegurando que es lo acertado. Obsesiones surgen como resultados de insistencias irracionales, pensamientos intrusivos, conductas imparables. A veces comienzan al querer obtener lo que no se puede conseguir, magnificando una ansiedad descontrolada. La soberbia, fruto de encasillarse en una manera fija de pensar, ser y actuar, sin sin dejarse enseñar por otros a causa del propio orgullo, por sentido de autosuficiencia o por inhabilidad de admitir errores. Culpabilidad, juicio severo y autocondenatorio por errores pasados. Recordamos esos errores con sentido de autoflagelo. Victimización, sentirse el blanco de ataques, contrariedades de la maldad ajena, de la mala suerte, de injusticias y de golpes constantes, dirigidos en dirección nuestra sin tregua ni misericordia. Autorrechazo y falta de amor propio, originado por una crisis existencial a sentirse que es rechazado por otros o promovido por constantes fracasos y percances que generan gran desconfianza en sí mismos, ambivalencias al cambio y a procesos transformativos. Consecuencia de preferir quedarnos en lo conocido, en nuestra zona de confort, a fin de no transaccionar a lo desconocido por descubrir, aunque ésta sea una oferta más atractiva y beneficiosa. Usualmente generado por inseguridades. Humildad humillante. Cuando confundimos la humildad con humillación, al tratar de representarnos indignamente o acceder a actos en contra de nuestra voluntad que nos rebajan o despojan de admiración. La humildad es la actitud de quienes no conscientes de su realidad y por tanto de sus limitaciones, mientras que la humillación es consecuencia de las palabras o actitudes que otros nos dirigen y que resultan despreciativas o denigrantes. Impaciencia, usualmente como producto de desesperarnos en conseguir resultados sin darle tiempo a la vida o a otros a ensamblar sus conclusiones o cambios. Descuido, no saber proteger lo valioso, los dones, bendiciones o las ganancias al grado de llegar a convertirnos en pésimos administradores que terminan perdiendo o despilfarrando lo obtenido o confiado.
Incapacidad de perdonar. La dureza de corazón, desinterés en reconciliar las relaciones heridas o perjudicadas. Preferir la venganza y el conflicto. La soledad, que se convierte en desolación, aislamiento y encierro al vivir desconectados física y emocionalmente de otros en nuestro entorno. Según el cirujano general Dr. Vivek Murthy, la soledad está en niveles epidémicos. Aumenta el riesgo de depresión, ansiedad, demencia, ideación suicida, adicciones, enfermedades cardiovasculares, entre otras. Mortalidad humana es el equivalente a fumar 25 cigarrillos al día. Vivir con personas difíciles. Estas son personas a quienes no se logran complacer ni alegrar por ser personas incomprensivas y conflictivas. El resultado puede llevarnos a ambientes de violencia psicológica en compañía de vicios, adictos, enfermos mentales, infieles, temerosos y hasta celosos patológicos, viciosos. El engaño y la falsedad. Ser víctima de engaños, infidelidades, fraudes que ofrecen menosprecio, uso o abuso emocional o ser el mentiroso o engañador que fácilmente manipula y se aprovecha de la debilidad de otros. Rebeldía espiritual hacia Dios y hacia lo espiritual o religioso. Ateísmo, agnosticismo, duda o rechazo de la fe y las verdades espirituales, creando superficialidad emocional y espiritual y vacíos existenciales. Los colaboradores de la salud mental. Colosenses 3, versículo del 15 al 17. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra y de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Así como hay grandes desestabilizadores de la salud mental, también hay condiciones de vida, pensamientos, emociones y conductas que contribuyen terapéuticamente para ayudarnos a conseguir el equilibrio y el bienestar. Y hasta aquí nuestra lectura. Muchas gracias.